Sí. Ahí vamos, arrancamos. Después de haber visto la parte de lineales, donde hicimos las gráficas y describimos los aspectos generales de esto, la idea es venir un poco a cuadráticas, ¿sí? Funciones cuadráticas tienen un grado de dificultad más, justamente, donde uno, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente con función lineal, el término cuadrático viene asociado a cómo es la expresión general de una función cuadrática, ¿sí? Ustedes acá ven en la presentación que se define a una función cuadrática como una expresión polinómica que tiene al menos tres términos, ¿sí? Un término donde la componente de la variable tiene el grado 2, un término lineal y un término independiente. Si ustedes omiten el grado 2, les queda una expresión lineal, como la misma que vimos para una recta. Mientras que justamente al tener este término, uno ya cada vez que vea este tipo de expresiones, lo que se va a encontrar son con parábolas. A la hora de pensarlo gráficamente, es una parábola, una expresión cuadrática. La parábola define, al uno hablar de parábola, viene automáticamente la idea de algo cóncavo, ¿sí? o la idea esta como de una campana. Entonces, este tipo de cosas son las que uno va a poder conocer de antemano, conociendo la expresión de la función, ya sean los signos que dominen a los coeficientes independientes, A, B o C. Eso nos va a permitir conocer de antemano cómo es la forma de esa gráfica. Entonces, yo acá les puse algunos aspectos, o mejor dicho, todo lo que define a una función parábola. ¿Qué es la concavidad? El eje de simetría, la ordenada al origen, la raíz y el vértice. Entonces, todo lo que les estoy mencionando acá, la idea es que quiero que lo veamos acá. Si uno tiene, denme un segundo, esperen que. Esperen que no sé. Pucha, pensé que lo tenía más claro. ¿Cómo se llama ese programa, Fede? Esto, sí, es una página donde hay varias simulaciones para poder jugar con un poco esto. Igual lo había abierto antes de la clase porque tenía ganas de mostrarles unas cosas. Esperen que no sé por qué no me permite la opción de simular. Que el otro día sí. Esto es esto. ¿Por qué no puedo? A ver. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Se los voy a empezar a explicar de una manera. Miren. Cuando uno define una parábola, nos vamos a encontrar con algo de este estilo, ¿sí? Esta parábola tiene la particularidad de la expresión general, que ustedes esto lo pueden escribir ahí en la hoja, yo la idea se lo voy a mostrar con algunos ejemplos grandes. Y o f de x igual a ax cuadrado más bx más c es la forma general de una parábola. Ustedes van a ver de acá tres términos. Lo importante es ver qué pasa a medida que vamos modificando los términos. ¿Qué quiere decir modificando? Cambiándole el coeficiente a ese término. Ustedes siempre van a tener un término cuadrático, siempre van a tener un término lineal y siempre van a tener un término independiente. Pero ¿qué pasa si alguno de esos términos es positivo, es nulo o es negativo? La idea es que veamos ahora con distintos ejemplos
cómo cambia la forma de la parábola dependiendo de los signos de cada uno de esos términos. Esos términos son el cuadrático, el lineal o el independiente. ¿Sí? Eso sería lo primero, que es un poco lo que en la teoría, ustedes tienen la teoría ahí a mano abierta, así que yo acá la voy a leer un segundo, que es lo que yo por eso les había puesto como algunos puntos claves, que son la concavidad, el eje de simetría, la ordenada al origen, la raíz, las raíces y los vértices. ¿Sí? Bien. Entonces, miren esto. La función cuadrática, si yo le pongo 0 al término lineal y le pongo 0 al término independiente, de forma que la expresión nos queda f de x igual a x al cuadrado, es una campana que el vértice lo tiene en 0, 0, 0, ¿sí? El eje de simetría justamente es todo el eje ordenado y las raíces hay una sola raíz que es doble. Ahora vamos a chusmear, ahora vamos a ver más eso en detalle. Entonces, con estos términos vamos a mostrar otro ejemplo. Si en vez de ser la función f de x al cuadrado es f de 4x, miren lo que pasa con la forma de la parábola. No cambia el vértice, no cambia el eje de simetría, no cambian las raíces, lo único que cambia es el crecimiento. ¿Se acuerdan en funciones lineales cuando hablábamos de la pendiente de una recta? Que si el valor de A en la recta, en este caso sería como el valor de B, en el término lineal quiero decir, la pendiente de la recta se hace cada vez más grande, la recta tiende a ser cada vez más creciente. Bueno, acá pasa algo similar. Cuanto más grande sea el módulo de este término, mayor va a ser el crecimiento de esa parábola. Ahora, miren qué pasa a medida que vamos modificando el valor, ¿no?, de esto. Bueno, si es 0, obviamente lo que tenemos es una constante en 0, que es lo que nos define al valor que corta al eje Y. Pero miren lo que pasa cuando tenemos una función cuadrática negativa, con el valor de A menor a 0. La campana es hacia abajo, la concavidad es negativa, ¿sí? Y se ve simétricamente respecto al eje X lo mismo. Cuanto más grande sea el valor cuadrado, se me va achicando la campana. En verdad, el término, sí, se te va en forma. En forma vos vas a tener algo cada vez como más cónico, no sé cómo decirte. No es cónico literalmente, pero ¿me entendés? Se va achicando porque vas creciendo cada vez más rápido. El valor de imagen que tomen para cada... Bien, ahí está, ¿me entendiste? Estoy leyendo el chat que Pablo hizo una pregunta. Bueno, esto es lo primero que quiero mostrar. Entonces, volvamos al ejemplo de una función x al cuadrado. Vamos a agregarle un término lineal. Miren lo que pasa con el desplazamiento hacia los valores de x positivos o negativos si yo agrego un término lineal. La función se me va corriendo hacia los valores x negativos en la gráfica. Si yo le pongo un valor de x, un valor independiente, un valor lineal mayor a 0. ¿Qué pasa si le pongo un valor negativo? Se me va para el otro lado. Entonces, si ustedes tienen una parábola de este estilo, que se desplaza hacia valores del tercer cuadrante, ¿sí?, cuando uno define cuadrantes, el tercer cuadrante, quiere decir que el término lineal de la función cuadrática es negativo, ¿sí? Y este es positivo, porque también se puede dar esta situación, miren. Y ahí lo que vamos a tener es lo siguiente. Son todos los casos opuestos. Ustedes, por eso yo les quería mostrar esto primero. Si ustedes tienen un término positivo, lo que van a tener es que se va para arriba, con la campana negativa. Y si tienen un término positivo, se va a ir para abajo, con la campana positiva. Les estoy mostrando todos los ejemplos posibles para que ustedes también, si quieren, lo puedan ver, pero inicialmente las funciones cuadráticas, como tienen 3 términos, cada uno de los términos nos va a aportar algo. Y la idea es que ustedes puedan ver
¿Qué es que nos aporten algo a la hora de graficar? Es tener una intuición gráfica de hacia dónde se desplazan dependiendo de los valores. Y como esto ya lo vimos con la función lineal, el término independiente nos va a indicar el valor de corte en el eje Y. ¿Sí? Entonces, esto lo único que va a hacer es nos va a cambiar la gráfica para hacia abajo o hacia arriba en términos de corte. Y lo mismo en una función, en una campana negativa. Si yo tengo, me la va a ir más arriba o me la va a ir más abajo. Bueno, ahora vamos a volver a los ejemplos que les quería mostrar acá. Por ejemplo, tener un 2x y un valor negativo en el término independiente. Si yo quiero evaluar el vértice, voy a tener un vértice arriba del eje X. El eje de simetría va a estar en este valor, ¿sí? Mientras que las raíces, esta función no va a tener raíces. De vuelta, vamos a repasar un poco lo que era el término en función lineal. ¿Qué es una raíz? Las raíces son los puntos en los cuales una función corta al eje X. Si una función no tiene raíces, lo que quiere decir es que justamente no lo corta. Entonces, ahora les pongo otro ejemplo. Si uno quiere ver las raíces de esto, son estos dos puntos. Bueno, a medida que vamos describiendo esto, se abren algunas preguntas que es, ¿cómo hacen ustedes para, a partir de una expresión, de una función cuadrática, poder calcular el valor de las raíces, poder calcular el valor del vértice y poder determinar, bueno, cuál es el eje de simetría? Hay algunas cuestiones que son sencillas, que es el término del eje de simetría viene asociado al vértice. Si uno conoce el vértice de la parábola, uno puede calcular el eje de simetría simplemente determinando el valor x. A partir de eso, el valor x va a cortar a la parábola en dos por el vértice. Entonces, viendo estos ejemplos, yo quería aprovechar acá y preguntarle a alguno de ustedes, ¿sí? Permiso, ¿eh? Voy a agarrar un pizarrón, ahora sí, y escribir. F de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es una función cuadrática, ¿sí? Donde lo primero que tenemos que identificar, o que yo les voy a pedir que identificar, son cuáles son los coeficientes de la función. Arriba voy a escribir la expresión general para que ustedes esto también lo escriban y lo puedan chusmear, que tiene que ver con el término cuadrático, tiene al valor a, el término lineal tiene al valor b, y el término independiente tiene al valor c. ¿Quién es a? X cuadrado. 1. Muy bien. 1. Es el coeficiente que acompaña al x cuadrado. ¿Quién es b? Claro. 2. ¿Quién es c? Menos 1. Muy bien. Bueno. Conocer esto es importante. Menos ¿Cómo? 1. Te faltó el menos, uno. Pedro. Sí, tienen razón, gracias. Conocer esto es importante porque a partir de acá uno va a definir, che, aguántenme un segundo que me voy a buscar el mouse, porque lo tengo, esperen que lo tiene mi mujer en la computadora. Dale, no hay Denme problema. un segundito, chicos, porque es muy incómodo